Hola chales, estamos aquí en uno más, estamos aquí en el Pro Cycling Manager 25 y como leéis en el título hoy vamos a iniciar una nueva serie que va a consistir en hacer el equipo para la carrera profesional en el Pro Cycling Manager 25. También antes de empezar este vídeo me gustaría recomendaros el vídeo que subí hace unos días, que básicamente es un tutorial de cómo instalar y editar una base de datos para el Pro Cycling Manager 25, aunque es verdad que ese tutorial también se puede usar para los Pro Cycling Manager anteriores. Una vez dicho esto, pues vamos a darle un jugador, carrera profesional, juego personalizado. Evidentemente la database que seleccionada para hacer esta serie de la carrera profesional pues va a ser la World Database 2025 y vamos a empezar a darle personalizado y bueno, vamos a ir diciendo más o menos la dificultad que vamos a seleccionar. Si vosotros veis algo mal o creéis que debería cambiar algo según vuestra opinión, por favor dejármelo por los comentarios y evidentemente pues si digamos me convenzco con vuestra opinión, pues lo cambiaré porque no voy a bloquear los ajustes que haga en el principio de la carrera profesional. Para empezar, el nivel de la dificultad va a ser extrema, evidentemente, bueno, va a ser personalizada, pero va a ser extrema. Situación económica al principio del juego va a ser extrema porque bueno, ya sabéis, bueno, no lo sabéis pero lo voy a mencionar ya, este equipo que voy a hacer de 29 corredores va a ser World Tour, por lo tanto quiero que la dificultad económica pues sea bastante alta. Luego coeficiente de premios metálico le vamos a poner 1 por 1, patrocinadores le vamos a poner en extremo, que bueno, esto significa que este parámetro influye en varios elementos vinculados a los patrocinadores, dificultad de los objetivos de la temporada, evaluación de objetivos del equipo y evaluación de objetivos de carrera. Luego también en negociaciones extrema, que bueno, este parámetro afecta a dos elementos en las negociaciones: los puntos de dossier. El coste se reduce más o menos para el mismo nivel de corredor en función de esta opción, y el interés del ciclista en nuestro equipo: el corredor es menos exigente en los modos fácil y normal y más exigente en el modo extremo, aunque ya os digo yo que en este equipo para fichar va a estar complicado. De momento en el nivel de rivales en carrera lo vamos a dejar en 1/0,5, que bueno, ya veis que este parámetro básicamente, este ajuste modifica los atributos de los rivales para hacerlos más o menos fuertes, creo que sean bastante fuertes. Y bueno, en contrarreloj es cierto que en este tipo de disciplina me hubiera gustado poner más difícil, porque hay veces que pienso que no está bien por así decirlo, optimizado, bueno, más que optimizado, ajustar la dificultad en este tipo de disciplina de la crono, pero bueno, de momento lo vamos a dejar así, y en sprint vamos a dejarlo en extrema. Lo siguiente, pues vamos a seleccionar el nombre del juego para la partida guardada, que evidentemente va a ser carrera profesional PCM 2025, que bueno, vamos a hacer la abreviación, que bueno, no se puede poner comas evidentemente. De momento los ajustes bloqueados, como digo, no lo voy a seleccionar, porque si lo hiciera pues básicamente estos ajustes desde el inicio de la partida hasta el final no podríamos hacer ningún tipo de cambio, por lo que no vamos a seleccionar. Luego el potencial de los corredores puede ajustar ligeramente al crear la partida, potenciales aleatorios los vamos a dejar, y variabilidad de la forma del día también lo vamos a dejar ajustar, que bueno, esta opción lo que hace es que cuando está activada puede haber ligeras variaciones entre la forma del día previsible que sale al principio de la partida y la forma del día calculada. Es decir, que es, por ejemplo, ahora mismo como lo tenemos, si pone que es un +1 en la previa antes de iniciar una etapa, luego a lo mejor te puedes encontrar un +2, una pequeña sorpresa. Pero si seleccionamos esta opción, básicamente lo que nos digan antes va a ser lo mismo que luego nos encontramos dentro de la carrera. La amplitud de la forma del día yo lo dejo por 2, básicamente porque si lo leemos, la amplitud te permite fijar los límites máximos y mínimos de la forma del día. Cuanto mayor sea la amplitud, más influirá la forma del día en el rendimiento. Con amplitud igual a 0 se desactiva el concepto de la forma del día. Yo creo que haya forma del día, pero no lo pongo por 3, que es lo que venía puesto por defecto, por un solo motivo, y es que básicamente yo quiero que un día bueno se note, pero que tampoco sea Dios. Al igual que, por ejemplo, si tengo un día malo, tampoco quiero que sea un día muy malo. Frecuencia de las caídas, de momento lo voy a dejar en el por 1, pero evidentemente esto, sobre todo cuando sean
las condiciones meteorológicas complicadas, es decir, pueda llover, pues a lo mejor habría que aumentarlo un poco. Lo mismo digo de pinchazos, frescura, vamos a leerlo porque es importante. Los corredores recuperan más o menos frescura entre 2 días. El valor de 0 corresponde al ajuste por defecto del juego. Un valor positivo hace que los corredores se recuperen más y por lo tanto se cansen menos durante las carreras por etapas. Yo aquí lo voy a dejar en el 0, que bueno, es un ajuste por defecto porque tampoco veo bien que recuperemos más, sobre todo para los días que sean, o sea, que las carreras que sean por etapas. Luego, impacto de terreno de las clásicas, pues ya veis que este ajuste en principio está en el 0, pero yo lo he puesto en 0 por 0,5, básicamente porque quiero que se note sobre todo los corredores que son buenos en clásicas, en vueltas. Luego los que tengan mayor aguante de resistencia en las clásicas, pues que se impongan. Una vez dicho esto, vamos a darle confirmar. Y bueno, en este clip no le he dicho, pero evidentemente la mayoría del equipo va a ser de habla hispana. 12 corredores van a ser españoles y luego pues algún latino va a haber, pero que en su mayoría, como digo, van a ser de habla española. El equipo evidentemente va a ser World Tour, para que no nos vamos a engañar. Y bueno, como siempre suelo decir en este tipo de vídeos de las carreras profesionales, no tenemos ningún corredor ahora cuando lo veáis que en su tipo de terreno sea el mejor, pero sí que tenemos corredores que lo pueden hacer bien en todos los terrenos. También otra cosa que me gustaría comentar es que me ha autoimpuesto una regla y es básicamente la siguiente. De los equipos World Tour, de la mayoría solo voy a poder quitar 2 corredores, pero hay de 3 equipos que voy a poder quitar 3. ¿Por qué? Porque son los que considero yo que son los mejores, es decir, el UAE, el Visma y el Red Bull Bora. De estos 3 equipos puedo coger hasta 3 corredores. Esto no significa que de estos 3 equipos vaya a robarles 9 corredores en general, o sea, vaya a cogerles 9 corredores. No, esto significa que ese es el máximo que me he impuesto. Luego de los demás equipos World Tour que no sean esos 3 que he mencionado, solo puedo coger 2, y evidentemente de los equipos pro continentales y continentales solo podría coger un corredor más básicamente porque no quiero destrozarles el equipo. Del Movistar Team, la verdad es que hay que ser sincero, y es que ya tengo 2 corredores. Ninguno de ellos son super líderes, pero que sí que son corredores muy válidos para hacer una carrera profesional. Y de hecho el primero es Javier Romo, que ya veis que tiene un sueldo de, bueno, un salario de 19.500, pero ya veis que los stats que tiene en la World Database Javier Romo pues son bastante buenos. En montaña es un 76, también en media montaña 75 colinas, 73 llano, 74 energía, 73 resistencia. Es verdad que este stat de recuperación en un 69, sobre todo para los días de, o sea, para las carreras de, o sea, las carreras por etapas lo tengo que mejorar, porque si no va a ser malo, pero es unas estadísticas bastante interesantes para un gregario, incluso por si le queremos meter algún día en la fuga. Como he anticipado, de este equipo hay otro corredor y no es otro que Iván Romeo, que bueno, vamos a ver si cogemos rápidamente, que cuesta, ya veis, que 11.500. Seguramente que si este vídeo lo hubiera hecho unas semanas después de que acabara el Tour de Francia y hubieran ajustado las estadísticas en base a esa carrera, pues Iván Romeo tendría muchísimo mejores estadísticas, pero aún así ya veis que sobre todo, a ver, en montaña no es tan potente como Javier Romo, 74, más bien Iván Romeo sería un corredor mejor de cara pues a las carreras de media montaña y colinas, porque ya veis que de media montaña tiene 76, 75 en colinas, ya veis que en contrarreloj sí que es bastante bueno, 75, también en el llano 76, energía 73, 70 recuperación, que sobre todo estos stats físicos hay que cambiarlos, y luego aceleración, prólogo, descenso y combatividad, pues está bastante bien, que comparándolo con su compañero Javier Romo, pues evidentemente en la montaña es un poquito peor, en media montaña y colinas es igual, lo único que sobre todo Iván Romeo pues destaca en el llano y en que es muy buen contrarrelojista. Vamos a decir en el Excel que tengo bien puesto, o sea, que tengo aquí puesto a la derecha en la segunda pantalla, que ya estos 2 corredores les he seleccionado para luego no hacerme el lío. Básicamente vamos a ir a Javi Romo, ya el señor Iván Romeo, y vamos a irnos con el siguiente equipo, que bueno, de alineos ya tengo a un hombre importante, que evidentemente ya sabéis que a este corredor le he tenido en años anteriores, pero bueno, de este equipo hay que
decir que tengo a dos. Uno es Magnus Sheffield, que bueno, ya veis que más o menos en la misma dinámica, perdonad por la trabada, que Javier Romo y Romeo, que son corredores jóvenes, pero es que Magnus Sheffield ya veis que es bastante completo. ¿Por qué? Porque en montaña más o menos escala como, bueno, es el mismo stack que Javier Romo, pero luego en media montaña es muchísimo mejor, tiene un 77 y luego en colina 76. Pero es que yo creo que Magnus Sheffield en algún día, en una carrera de una semana, podría ser incluso un líder si subimos este stat de montaña. Luego ya veis que tiene incluso pavé 75. En contrarreloj es bastante bueno, ya veis que en crono 78 y en prólogo 78, en llano 76, resistencia y energía 75, lo que le falla un poco la recuperación. Y luego los stats de pues secundarios está bastante bien. Básicamente digamos que Magnus Sheffield es un Iván, un Romeo y un Javier Romo, pero un poco más potenciado, por eso vale un pelín más. Y otro corredor importante, que este ya sí que va a ser un líder de cara a las grandes vueltas, pues va a ser Carlos Rodríguez, que ya sabéis que le tuvimos el año anterior en el Pro Cycling Manager 24 y es un corredor increíble. Ya veis que 79 en montaña, 78 media montaña, 76 colinas, 73 crono, 73 llano, 77 energía, 72 resistencia, que bueno, ese estado habría que subirlo, 74 recuperación, luego 70 aceleración, al igual que el prólogo, descenso 79 y 73 combatividad. Pero bueno, de momento pues ya tenemos a uno de los líderes, digamos, de esta serie para las grandes vueltas, y luego pues tres corredores bastante buenos que le podrían llegar a apoyar, que dentro de los corredores que llevamos seleccionados, pues el siguiente mejor pues es Magnus Sheffield, sobre todo con el stat de crono y prólogo que tiene, y de media montaña y colinas, porque más o menos en el stat de montaña ya veis que tiene un punto menos que este Javier Romo, pero aún así es bastante bueno Magnus Sheffield. Lo que me gusta a mí de este tipo de corredores es que es bueno en todo y que nos sirve en todo, pero o sea, es digamos un 8 en todo, pero no es un 10 en nada, para decirlo un poquito mal y pronto. Y vamos a decirle que pues a Magnus Sheffield le hemos cogido, y también pues al corredor de Almuñécar, Carlos Rodríguez. Vamos al siguiente equipo, evidentemente, que es, como vemos, el Decathlon. Del Decathlon, si no me equivoco, no he cogido ningún corredor. No, sí, he cogido a un corredor, y es un corredor que de cara al futuro va a dar bastante a que hablar. Ya os voy diciendo que es un escalador y que en el futuro yo creo que va a deparar muchas días grandes en el Tour de Francia o en las etapas de gran montaña. Es francés, es el segundo corredor que no es español de esta serie, que bueno, del corredor que os estoy hablando, de momento el más joven de esta serie de la carrera profesional que he seleccionado es Paul Seixas, pero ya veis que pese a tener 18 años, tiene unos super stats: 76 en montaña, media montaña y colina, 74 en crono, luego 72 en llano, 74 en energía, 73 resistencia. A ver, la recuperación evidentemente, pese a ser un corredor joven, hay que mejorarle básicamente, pues sobre todo si queremos que sea bueno en las carreras por etapas. 74 aceleración, 70 prólogo, 75 descenso, 73 combatividad. Luego el siguiente corredor, bueno, de Decathlon no tengo nada más que coger del equipo francés, pero ya veis que es un corredor bastante bueno y que yo creo que en potencial lo va a tener bastante bien, como debe ser. Vamos al siguiente equipo, que bueno, va a ser el Education First. Del Education First hay que decir que he seleccionado dos corredores que bueno, más o menos son vamos a empezar por, digamos, el que menos hype tengo para él, que es un corredor que ya he tenido en otras series, que va a ser Esteban Chávez, que bueno, de los corredores que llevamos, pues es el que tiene mayor edad, el más veterano. Y ya veis que bueno, Esteban Chávez básicamente le voy a coger como gregario de montaña. Ya veis que 75 en el estado de montaña, media montaña, 74 en colina, 72 energía, 74 recuperación, 65 recuperación, que bueno, ese stat es malo básicamente porque no creo que tengamos mucho margen para mejorarlo debido a la edad que tiene el chavito. 73
aceleración, 62 prólogo, 73 descenso, 74 combatividad, pero como digo, este hombre va a ser únicamente para que nos apoye en los días de montaña e incluso meterle en alguna fuga. El otro corredor de Education First pues ya es un perfil más joven, bueno, no es tan joven como Paul César, disculpar, evidentemente, o Javi Romo, Iván Romeo y Carlos Rodríguez, pero sí que es un corredor que ya lleva su experiencia y que es bastante bueno, y es un poquito el perfil de los corredores que estoy hablando que me gustan a mí. No es muy bueno en nada, no es súper escalador, no es súper bueno en las colinas, no es súper puncher, no es súper rápido, pero sí que nos va a deparar un buen nivel en varios terrenos, y os estoy hablando del segundo estadounidense de esta serie, que básicamente va a ser Nelson Powles, que más o menos cumple ese criterio del que os he hablado, que es bueno en todo, no es súper bueno en nada, pero es bueno en todo. Ya veis que en montaña tal vez es de lo que menos es bueno, 74 en montaña, luego 76 media montaña y colina, 73 en pavé, 74 en crono, 75 en llano, donde más destaca evidentemente ya veis que es energía, resistencia y combatividad, 74 recuperación, 74 aceleración y prólogo, y luego 77 descenso. Evidentemente este hombre, Nelson Powles, ya con una edad, no es, por así decirlo, no tiene la misma veteranía que Esteban Chávez, pero sí que es un corredor que lleva varios años en el World Tour, ya lo estáis viendo que desde 2018 nos va a aportar bastante experiencia, y ya veis que es bastante bueno en muchos terrenos. Además, con la combatividad, energía y resistencia que tiene, sobre todo en las clásicas de Ardenas, pues ya os digo yo que va a ser un hombre muy importante. Una vez dicho esto, ya cuando he cogido a los dos corredores de Education First, que hay que decir que a Magnus Sheffield y a Nelson Powles les añadí ayer, digamos, en la lista, ya que me sobraba dinero y también hueco en el equipo, porque he seleccionado 29. Vale, vamos a irnos a la altura de Esteban Chávez y vamos a tachar al corredor colombiano. Vale, vamos a ver dónde está el otro de Education First. Vale, vamos a ir al siguiente equipo, que no sé quién es, que de momento ya veis que, digamos, líder de la carrera, pues, o sea, de una gran vuelta va a ser Carlos Rodríguez, y todo lo demás pues son corredores interesantes para cubrirle en montaña, o ya sean corredores interesantes para un perfil de colinas y buscar una etapa, digamos, dentro de una fuga. Luego, aunque es verdad que luego de cara al final pues no lo sabemos buscar. Del Grupama es curioso, pero este año no tengo ningún corredor seleccionado. Mira que, por ejemplo, David Godú me gusta, un perfil como Reomar Gregoire me fliparía, un Quentin Parcher, un Valentín Madua, pero este año no he cogido nada del equipo francés, así que vamos al siguiente equipo, que va a ser el Soudal. Del Soudal hay que decir que lo estoy repasando ahora mismo del equipo belga, pues tengo dos corredores que, bueno, os voy a pasar a mencionar ahora mismo. Un corredor no lo vais a esperar, siempre ya sabéis que normalmente dentro de nuestro equipo donde más flojeamos suele ser en los sprints, pues esta vez vamos a tener varios sprinters puros, y el primero lo vamos a coger de este equipo. Evidentemente no es Tim Merlier, porque ya os he dicho al principio del vídeo que, bueno, cuando hemos empezado el equipo, que sí, teníamos grandes corredores en muchos terrenos, pero no teníamos al mejor en ninguno, y hemos seleccionado un corredor joven que tiene 20 años, es francés, el segundo francés que cogemos del equipo, y es Paul Magnier. Ya veis que de momento los corredores más jóvenes pues son los dos franceses, Paul Magnier y Paul César, pero ya veis que Paul Magnier es increíble. 75 en colinas, 73 en sprint y 78 aceleración. Yo creo que nos va a dar varias victorias importantes, tal vez en un Tour de Francia peleando con Tim Merlier, Jasper Philipsen y Jonathan Milan no tiene nada que hacer, pero en carreras de menos nivel y que vaya cogiendo experiencia así, y sobre todo en un día que pique para arriba para que se imponga ese stat de colina. 73 en pavé, 74 en llano, 73 en energía, 75 resistencia, esa recuperación hay que mejorarla, sobre todo para las grandes vueltas, 74 descenso y 70 combatividad. Así que básicamente ya tenemos un hombre importante de cara a las grandes vueltas, como es Carlos Rodríguez, hombres que lo pueden hacer bien, sobre todo en colinas, que se pueden escapar de cara a una etapa y luego ser grandes gregarios para, por ejemplo, Carlos Rodríguez. Y ya tenemos a nuestro primer sprinter, que es Paul Magnier. Os he dicho que de Soudal Quick Step tengo otro corredor, y es uno que hemos tenido otro año, y este hombre ya sí que, como otros, pues le quiero que sea un gran gregario, que es
Island Park, 33 años, no es el más veterano, disculpar, del equipo porque está Esteban Chávez y Island Park tiene 33, pero bueno, ya veis que las estadísticas, sobre todo para apoyar en los pavés y en el llano, pues es bastante bueno. 72 en colina, 72 sprint, 74 pavé, 76 cronos, 76 llano, 73 energía, 72 resistencia. De recuperación me gustaría mejorarlo, pero como he dicho antes con Esteban Chávez, debido a su edad, yo creo que va a ser bastante complicado mejorarlo. Aceleración 70, 78, prólogo 70, descenso 71 en combatividad, que bueno, ya veis que sobre todo en el llano y en crono, pues Island Park sigue siendo bastante competitivo y sobre todo en las etapas llanas va a prestar una buena protección a los Carlos Rodríguez y compañía, que bueno, ya llegaremos a los demás líderes de cara a las clasificaciones generales de las grandes vueltas. Vamos al siguiente equipo, que bueno, es el Lidl Trek, el equipo de Estados Unidos, y aquí hay que decir que tengo dos corredores. Evidentemente gente como Mads Pedersen me encantaría, pero ya os he dicho que no voy a coger un tier 1, un Giulio Ciccone también me gustaría, un Matías Esquelmose pues también sería interesante para la, sobre todo del líder de las carreras de una semana, pero no he cogido a ninguno de esos. El primero que he cogido es a un checo, que no sé si le he tenido algún checo en las otras series de carrera profesional en el PCM, pero ya os he dicho que va a ser Matías Vasek, muy joven, 22 añitos, y bueno, como suelo decir siempre en esta serie, es un corredor que no es muy bueno, por así decirlo, o sea, no es top mundial en nada, pero sí que destaca en varias cosas. Ya veis que en montaña pues es de las cosas que peor se le da, 72 en montaña, pero luego 75 en media montaña, 75 colinas. Evidentemente sprint no le pido mucho, pero cuidado en un grupo pequeño. Pavé 75, 75 también en crono, 77 en llano, al igual que energía, 74 recuperación, o sea, resistencia, 68 recuperación, que bueno, esto evidentemente es una estaza a mejorar y evidentemente al ser un corredor joven se puede hacer para que vaya a las grandes vueltas. No tiene carrera favorita y eso me fastidia bastante. 71 aceleración, 77 prólogo, 72 descenso, 76 combatidas, que bueno, ya veis que en crono es bastante bueno, en pavés también, en colinas también, media montaña también, así que va a ser un hombre importante, básicamente como muchos de mis corredores, que no es top mundial en nada, pero es muy bueno en todos los terrenos. Otro corredor que me hubiera gustado coger del Lidl 3, que bueno, ya le tuvimos el año pasado, pues es Tom Skujins, que bueno, es un perfil como Matías Vasek, a lo mejor en alguna cosa es mejor el letón, pero ya sabéis que, pues ya lo veis aquí, que Skujins tiene 33 años y Matías Vasek tiene 22 añitos. Además ya veis que Tom Skujins vale 35.500 y Matías Vasek pues vale 10.500 menos. Vale, de este equipo me queda un corredor por seleccionar. Por ejemplo, otro que me hubiera gustado es un Quinn Simmons, porque es un corredor de este perfil que os estoy mencionando, que ya veis que es muy bueno en colinas, energía, resistencia, tiene mucha combatividad, pero no en esta vez en el equipo Lidl 3 vamos a coger otro español, y no es Carlos Verona, sino que es Juan P. López, que evidentemente teniendo 27 años, pues un poquito en el perfil de Nelson Poules, lleva varios años ya en el World Tour y nos va a aportar experiencia y sobre todo va a ser un gran gregario en la montaña. Ya veis que de montaña y colinas tiene 75, 77 media montaña, 75 energía, 70 resistencia, recuperación 72, que bueno, estos dos están, me gustaría subírselos, 73 aceleración, 75 descenso y combatividad, pero bueno, lo dicho, va a ser un gran gregario para que aporte sobre todo a un Carlos Rodríguez. Vale, vamos a seleccionar que a Juan P. López le tenemos. De momento llevamos 11 corredores de 29, así que nos falta más de la mitad. El siguiente equipo es el Astana. Del Astana hay que decir que tengo dos corredores sorprendentes del equipo kazajo. Y bueno, vamos a empezar por uno de ellos, evidentemente, que va a ser un corredor veterano. Ya lo hemos tenido en varias ocasiones, que ya veis que aunque sea veterano y lleva varios años en el World Tour, pues no es muy caro porque tiene 15k. Ese corredor es Sergio Andrés Higuita, que como veis, pues va a ser un gregario de montaña. Ya sabéis que Higuita ha llegado a tener muy buenos stats cuando sobre todo estaba en el Red Bull, o sea, en el Bora Hansgrohe y así. Pero la verdad es que ha venido un poquito a menos los últimos años, pero aún así nos va a servir bastante porque, bueno, ya veis que tiene stat de gregario muy bueno. 75 en montaña y en colina, 76 en media montaña, 70 llano, 73
energía, resistencia 70, recuperación 75, aceleración, descenso 72, combatividad, pero aún así nos va a poder aportar mucho y evidentemente va a ser un gregario pues el estilo de Nelson Poules, Juanpe López, que ya son corredores que llevan varios años en el World Tour y que nos van a poder aportar mucha experiencia y que son corredores muy válidos. El siguiente corredor de la Astana, hay que decir que sí, es un muy buen corredor, pero no es del perfil de Higuita, es decir, es muy buen corredor ya, pero es muy joven, que bueno, nos vamos a ir a Ecuador y es Harold López Martín. Hay que decir que de Ecuador, si no me equivoco, tengo dos corredores, pues uno de ellos es Harold López Martín, ya veis que 18.000 de salario es bastante bueno, que bueno, ya le tuvimos el año pasado, ya veis que 76 en montaña, 77 media montaña, 74 colinas, 24 añitos, 72 en energía, 69 resistencia, 70 recuperación, 73 aceleración, 62 prólogo, 69 descenso, 71 combatividad, que bueno, del stat de crono, prólogo y esto pavé y sprint no me importa mucho porque le voy a hacer escalador y que sea bueno en las clásicas de las Ardenas, así que lo que me interesa es que mejoren un poquito más estos stats, estos tres, sobre todo la colina que está un poco flojo y sobre todo los stats físicos, pero ya veis que en media montaña es una bestia, 77 en montaña también es muy bueno, pero sobre todo hay que mejorar los stats físicos, pero bueno, teniendo 24 años es bastante posible. Vamos a quitar ya a Harold López Martín, le vamos a decir que ok, evidentemente, y vamos a irnos al siguiente equipo, que es el Bahrain Victorious. Bueno, el Bahrain Victorious normalmente ya sabéis que suelo coger algún que otro corredor, pero esta vez no va a ser, sorprendentemente, y vamos a irnos al siguiente equipo, que es el Bisma Elizabeth, que os recuerdo que es el primero de los equipos que nos sale, que podríamos coger hasta 3 corredores. Pues la verdad es que del Bisma sorprendentemente solo voy a coger un corredor, y ese va a ser un viejo conocido, ya que va a ser Attila Walter. Por ejemplo, un Víctor Campenas hubiera estado bien, porque es un corredor que ya sabes que tiene mucha experiencia, pero bueno, he seleccionado al señor Attila Walter, que como digo es la vieja confiable, porque le llevo teniendo varios años, 20.000 euros, o sea, de salario 20.000. Es verdad que ya, pues, dentro de lo que tenemos, tiene 26 años. El húngaro, es verdad que no es muy mayor, estilo Esteban Chávez o Island Park, pero ya veis que lleva varios años de profesional, concretamente 5, más o menos, pues está al nivel de Juanpe López, esa gente, aunque un pelín más joven. Ya veis que de montaña no tiene mucho, 73, pero en media montaña y colina pues va a ser un gran gregario, 71 en llano, 76 energía, 73 resistencia, 72 recuperación, que bueno, ya me gusta que los stats físicos los tiene decentemente, 73 aceleración, descenso y combatida, 70 prólogo, pero evidentemente Attila Walter es un corredor de bastante nivel. Vale, vamos a quitarlo. Disculpad que voy a beber un poquito de agua porque llevo más de 25 minutos sin parar. Bueno, y ya estaría. Vamos al siguiente equipo, que es el DSM. Del DSM tampoco tengo a nadie. Y vamos a irnos con el UAE, que es otro equipo que puedo coger hasta 3 corredores, que aquí sí que he cogido a los 3. Yo creo que con el UAE vamos a ir de menos a más. Y diréis, ¿cómo vas a ir de menos a más? Seleccionando el primer corredor a Jonathan Narváez, 41.500 euros. Pues sí, digamos que dentro de este equipo pues vamos a empezar por, digamos, el que menos hype tiene, aunque cuidado, porque este corredor, ya os digo yo, que si hubiéramos hecho esta serie 2 semanas después y la gente de la World Database hubiera tocado los stats después del Tour, mínimo tendría 75 en montaña, pero ya veis que tiene 73, 74 media montaña y 78 colinas. Cuidado que no sea el líder de las clásicas de las Ardenas, 71 en sprint, 73 pave, 74 en llano, 76 en resistencia, 75 energía, 69 recuperación, que bueno, eso hay que cambiarlo. Ya veis que lleva 7 años como profesional, 27 años, que bueno, es un poquito el perfil de Juanpe López, pero un corredor que podría llegar a ser el líder de las clásicas de las Ardenas, Jonathan Narváez. Perdonad por la trabada. Y bueno, 78 aceleración, 74 descenso, combatividad. Pues mira, por ejemplo, en una Strade Bianche, cuidado que nuestro equipo podría ser de los mejores, porque ese stat de colina mola bastante. Una vez que quitamos a Jonathan Narváez, cuidado que nos quedan 2 super corredores de este equipo. Vamos a ir con el siguiente que nos propone, o sea, que he seleccionado. Es cierto que ya le teníamos el año pasado, pero va a ser otro, iba a decir gregario, no, este no va a ser un gregario, va a ser un hombre que sea para las grandes vueltas, que por cierto, de Narváez, igual que en las clásicas de las Ardenas, puede llegar a ser un líder. En las grandes vueltas de 3 semanas, pues va a ser un corredor que aporte a sus líderes, como puede ser Juan
Ayuso, que ya sabéis que el corredor español le teníamos el año pasado muy bueno, 79 montañas, 80 media montaña, 77 de colinas, 76 contrarreloj, 72 llanos, 75 energía y resistencia, recuperación 73, pero bueno, estoy haciendo buenas concentraciones y llegando en una forma 100% a los grandes objetivos se puede compensar, pero esto hay que mejorarlo. 77 en prólogo, descenso, combatidas y 75 aceleración, un corredor increíble que evidentemente va a ser uno de los grandes líderes de nuestra carrera profesional junto a el señor Carlos Rodríguez y también junto a otro compañero suyo que sobre todo en las grandes vueltas pues ha destapado por primera vez este año, que es el corredor mexicano Isaac del Toro, que va a ser nuestro otro gran hombre para las grandes vueltas, que evidentemente el corredor mexicano este año el Giro de Italia estuvo a punto de ganarlo, pero lo perdió el último día contra Simon Yates y por ir con Richard Carapaz. Vamos a irnos con el señor Isaac del Toro porque evidentemente lo quiero ver profundamente, porque ya veis 78 en montaña, que bueno, también podría ser otro corredor al igual que Juan Ayuso, que puede hacerlo bien las clásicas de las Ardenas, que bueno, eso a Carlos Rodríguez no lo voy a mandar ahí porque no tiene tanta media montaña en colinas, pero aún Isaac del Toro, Juan Ayuso y Narváez pues evidentemente podrían compartir con liderato en las clásicas de las Ardenas. Ya veis que Isaac del Toro, 21 añitos, 78 en montañas, 79 en media montaña, 77 colinas, 74 contrarreloj, 73 llanos, 74 energía recuperación, 75 resistencia, 77 aceleración y descenso, 73 prólogo y 75 combatividad, que ya veis que pese a que es muy joven, es muy bueno en varias cosas. Ya del UAE ha acabado, pero la verdad es que el UAE solo me falta quitarles a Pogacar, pero la verdad es que del UAE pues digamos que he cogido a 3 líderes, a 2 para las grandes vueltas y a los 3 que podrían llegar a ser líderes de incluso las clásicas de las Ardenas. Vamos al siguiente equipo, que bueno, va a ser, disculpad que me he saltado el Jayco. El Jayco este año no tengo a nadie, sorprendentemente este año no he seleccionado a Michael Matthews, porque ya sabéis que es otro tío que como Attila Walter y Island Perkele siempre le suelo coger, pero este año no he cogido a ningún corredor del equipo australiano. Vamos a irnos del Arkea. Del Arkea he seleccionado a un gran gregario para montaña, no nos vamos a parar mucho porque si no el vídeo va a ser de más de una hora, y ese corredor pues es Cristian Rodríguez, 29 añitos, un poquito como Juan P. López y esta gente de ese perfil, que lleva ya varios años en el profesionalismo, es decir, en el World Tour, así que lo puede hacer bastante bien. Ya veis que 77 en montaña, 75 media montaña y colinas, 74 recuperación y energía, 69 resistencia, que bueno, eso hay que mejorarlo evidentemente, 71 aceleración, 70 descenso, 75 combatividad, pero bueno, es bastante importante sobre todo que mejore un poco los stats físicos, porque todavía con 29 años, pues eso, al nivel de, yo le situaría de un Nelson Powler, de un Juan P. López, o sea, un corredor que lleva varios años en el profesionalismo y que puede aportar mucho en la colina como gregario y todas esas cosas. Del Arkea no tengo este año más corredores, que bueno, ya sabéis que del equipo francés normalmente suelo coger alguno más, y al ser World Tour pues hubiera podido hacerlo. Vamos al siguiente equipo, que es el último que puedo coger hasta 3 corredores, y hay que decir que aquí lo he vuelto a hacer. Es verdad que ya os voy anticipando que no va a ser una limpia como he hecho en el equipo UAE, que ya me he llevado a 3 líderes, pero va a ser parecido. El primer corredor que nos vamos a llevar pues es Oyer Lazcano, que bueno, ya le llevo varios años teniendo al corredor español. Ya sabéis que del Movistar se fue el año pasado, de momento en el Bora todavía no ha destacado bastante, pero ya veis que los stats pues es bastante decente en varias cosas para gregario, y en colinas sobre todo podría destacar algo más. Ya veis que 74 en media montaña y media montaña y montaña, disculpar, 75 en colinas, 74 paves en contrarreloj, 76 llanos, 73 en los stats físicos, 71 aceleración, 70 prólogo, 74 descenso, 77 combatividad, que bueno, es un corredor que nos puede aportar bastantes cosas como gregario, y en las colinas podría hacer algo. Luego otro corredor de este mismo perfil por ser Ruller Adrián, que es un corredor que ya veis que sobre todo en media montaña y colinas destaca bastante, 75 energía, 77 resistencia, o sea, 76 aceleración, 75 combatividad. Cuidado con Ruller Adrián, 26 años, pero puede hacer bastante destrozos, sobre todo en la media montaña y colinas. Cuidado con el corredor español. Y luego el último corredor de Red Bull Bora que nos queda, vamos a pasarle a seleccionar evidentemente
que va a ser Laurens Pitti, que va a ser el segundo sprinter de nuestro equipo. Es raro que yo que yo seleccione para este tipo de serie varios sprinters, pero va a ser el siguiente, el neozelandés. Ya veis que 73 en colinas, 75 sprint, muy bueno en pavé, que nos hacía falta, 75 en llano, 76 energía, 74 resistencia, 74 aceleración, combatividad con 73, que bueno, dentro de los sprinters pues evidentemente es un poquito mejor Paul Magnier, porque tiene más sprint y sobre todo más aceleración, que ya veis que en aceleración a Laurens Pitti pues se queda un poquito corto. Mientras tanto Paul Magnier, que vamos a repasarlo rápidamente porque vamos, tengo dos franceses y uno es Paul Magnier y el otro es Paul Sissat. Ya veis que pues eso, de sprint es verdad que es un puntito más, pero de aceleración son 4, que eso evidentemente para un sprint masivo se nota bastante. Vamos con el siguiente equipo, que va a ser el Cofidis, que bueno, del Cofidis del equipo francés hay que decir que tengo un corredor, es español, tiene bastante experiencia, es un perfil de corredor rápido, pero sobre todo va a ser para las colinas, es decir, va a ser Alex Aramburu, que bueno, es un perfil Laurens Pitti y Paul Magnier, sobre todo Paul Magnier, pero más hecho y con más edad. Ya veis que pues eso, Alex Aramburu, pues ya veis que no tiene nada, por así decirlo, sin verdes o amarillos o naranjas, porque tiene bastante buenas estadísticas en todo. Evidentemente en montaña con un 72 pues no es muy destacable, pero media montaña 77 pues es muy decente, 76 en colinas, 70 en sprint. Es verdad que a lo mejor para un perfil de puncher se queda corto, pero cuidado, porque sobre todo en la media montaña en colinas es muy bueno. 72 pavé, 72 cronos, 73 llano, 75 resistencia y energía, disculpar por la trabada, 72 recuperación, 73 aceleración, 74 prólogo, 78 descenso, 75 combatividad. Pero ya veis que es un hombre pues bastante interesante el del Cofidis. Vale, vamos a ponerle que le hemos puesto a Alex Aramburu. Y vamos al siguiente equipo, que bueno, el Alpecin es un equipo que no ha seleccionado nada, así que vamos a darle para allá. Vamos a darle siguiente. Del Wonti tampoco. Del Loto tampoco he seleccionado a nadie. Del Q36 pues es otro corredor que tiene mucha experiencia y va a ser el más veterano del equipo, que es David de la Cruz. Que bueno, no nos vamos a parar mucho porque ya llevo más de 35 minutos de vídeo, pero bueno, gregario para la montaña, y sobre todo ya veo que sobre todo le gusta la Vuelta Ciclista a España y la Vuelta a Cataluña y también la Vuelta a Burgos, así que probablemente vaya, ya que son sus carreras favoritas. Del Q36 evidentemente al ser Pro Conti no puedo seleccionar ningún corredor más. Del Total Energy no tengo a nadie. Del Caja Rural tampoco. Del Israel sorprendentemente sí que tengo a un corredor y es bastante cheto, porque es Matthew Rechitelo. Ya veis que una edad el norteamericano es el último norteamericano, que tengo 3 porque tengo a Nelson Powles. El otro corredor que tenía es Magnus Sheffield, pues el último es Matthew Rechitelo, que bueno, ya estáis viendo que en colinas, o sea, en media montaña y montaña tiene 77, muy bueno. 74 en colinas, pese a tener 22 años, y sobre todo lo que hay que mejorar son los stats físicos, pero lo vamos a hacer porque le vamos a hacer un hombre de por lo menos carreras de una semana, y vamos a ver si llega para disputar las grandes vueltas, ya sea el Tour de Francia, el Giro de Italia o la Vuelta Ciclista a España. Vamos al siguiente equipo, que bueno, es el del Baloise, no tengo nada. Del Ken Pharma hay que decir que sí que tengo al señor Urco Berrade, que bueno, gregario, un hombre ya que lleva varios años en el ciclismo, así que tiene experiencia. Pero no, bueno, os voy a enseñar el stat, pero no nos vamos a parar mucho porque, como digo, ya llevamos 40 minutos. Que sobre todo ya veis que media montaña pues está bastante bien Urco Berrade, perdonad que no sé hablar. Luego del siguiente equipo, Bardiani no tengo a nadie. Del Wagner tampoco. Del Burgos, Burperet, disculpar por la trabada, pues José Manuel Díaz, que bueno, es un corredor que ya veis que tiene bastante edad. O sea que lleva varios años en el profesionalismo, 8 años, y sobre todo en la montaña y media montaña pues nos puede aportar muchas cosas. Vamos a seleccionarle por si acaso, que bueno, ya veis que nos quedan 3 corredores. Evidentemente digamos que la pólvora alta ya ha acabado, aunque queda todavía una cosa curiosa. Del 1X el único noruego que me he seleccionado es Holgar, que bueno, ya vais a ver que es un corredor sobre todo que le voy a usar para el llano y el pavé, ya que tiene 76, luego en colina también es bastante bueno, con 30 años, 75 en colinas, pero sobre todo básicamente es para el pavé, las colinas y el llano.
este corredor. Holgard le vamos a seleccionar ya. Vamos a ver dónde está el corredor de 1X. Bueno, Aramburu parece que no lo había seleccionado, de que le tenía hecho. Vamos a irnos, vale, un Holgard. Pues vamos a irnos al siguiente equipo. Euskaltel no he seleccionado nada. Del Polti sí, que bueno, este es un gregario bastante bueno, bastante joven. 22 añitos, 17.000 euros de salario y es Davide Pegansoli, que bueno, hay que decir que es el único italiano del equipo. Curioso que esta nacionalidad, que es bastante abundante en el ciclismo, no haya cogido a uno, que bueno, ya veis que con 22 añitos, 75 en montaña, 76 media montaña, colinas. Luego el stat de contrarreloj, vamos a ver qué hacemos con Davide Pegansoli, porque evidentemente si mantenemos a todos los jóvenes no les podemos seleccionar a todos para las grandes vueltas. A lo mejor este se queda como escalador y ya está. Vamos a ver cómo progresa. 74 en energía, 72 en resistencia y recuperación. Un corredor bastante bueno para la montaña, ya con 22 añitos. Y bueno, vamos con el último corredor. Bueno, sí, es el último corredor y este hombre ya sí que tiene bastante experiencia. Os lo voy adelantando ya. Es del Tudor y este hombre pues es Matteo Trentin, con 35 años, que bueno, va a ser de los más veteranos del equipo, así que os había mentido. No había solo el único italiano Pegansoli, sino que también quedaba otro, que en este caso es Matteo Trentin, un hombre con bastante experiencia. Ya veis que lleva 14 años de profesional, desde 2011, 35 victorias, que bueno, vamos a ver cómo lo hacemos. 74 en media, o sea, 70 en media montaña, 74 colinas, que es lo que quería decir. 75 en sprint, 74 aceleración, 77 en pavé, cuidado que no sea el líder de este tipo de carreras de Flandes. 73 contrarreloj, 76 llano, 78 energía, 74 resistencia, 75 recuperación, 70 aceleración, 73 prólogo, 78 de descenso y 79 en combatividad, que bueno, ya veis que en general, perdonad por la trabada del final, que ya evidentemente me está costando bastante porque llevo más de 40 minutos de vídeo. Evidentemente es un equipo joven, bueno, esto lo vamos a ver luego más tarde porque bueno, voy a buscar, digamos, la camiseta, el maillot de A3 Media, que ya sabéis que también es la vieja confiable del maillot. Y una vez dicho eso, cuando lo encuentre, pues volvemos al vídeo. Bueno, chavales, ya os puedo decir que he dado como una vuelta entera a todos los maillots. No he encontrado el maillot de A3 Media, por lo que me voy a quedar con el de Cupra, que bueno, es el del año pasado. Que bueno, ya veis que, pues bueno, iniciales vamos a poner evidentemente DAP. En apellidos, DAP Sport, que bueno, esto ya os iré contando por qué va a ser, porque a lo mejor hay un rebranding en el canal. En verdad lo he puesto mal, ¿no? Esto era las iniciales, bueno, lo voy a dejar así, DAP Sport, y vamos a dejarlo así. Espero que quede bien, porque si no va a ser un poco ridículo, pero bueno, ya veis que 29 corredores, fin del contrato de año 2026, y al final nos ha sobrado 11.500 euros. Vamos a darle al siguiente. Ahí está cargando. Y bueno, para el siguiente vídeo, porque este se está haciendo muy largo, porque va a ser más de 40 minutos, 100%, pese a que me haya tirado como 5 minutos dando una vuelta con todos los maillots que vienen por defecto de la World Database. Así que por eso digo que los objetivos y todo eso y el calendario pues lo vamos a ver en un siguiente vídeo. Una vez dicho esto, pues bueno, espero que, bueno, a ver si carga, porque veo que se va a quedar pillado, porque vale, ya ha cargado. Vamos a irnos un momento a equipo, que bueno, me gustaría decir un par de cosas. Planificación no, vale, esto no, planificación, objetivos tampoco. Quiero ver a todo mi equipo, ¿sabéis? Con los stats que tendrían estando bien, ¿sabes? Vale, porque esto de atributos evidentemente es porque están fuera de forma, pero bueno, vamos a ver un momento. Entrenadores, general, planificación, ¿cómo puedo mejorarlo con todo el equipo? Vale, no se puede, pues bueno, ya veis que en general tengo bastantes corredores bastante buenos. Tal vez a lo mejor en pavé no tengo un super corredor. Yo diría que el mejor que tengo es Matteo Trentin. Luego, como hombres de grandes vueltas, pues todos los que tengo son corredores jóvenes y yo creo que lo pueden hacer bien. A ver, de cara a ganar un Tour, un Giro, una vuelta, lo veo bastante complicado estando poca Carivingal, pero aún así se intentará. Y si tenemos constancia con esta serie, sobre todo yo, y vosotros la apoyáis, pues seguramente que podamos hacer varias temporadas. Y a lo mejor, quién sabe, si un Carlos Rodríguez, un Isaac del Toro, un Juan Ayuso se pueden enfrentar en una grande, pues a un tal Pogacar o Jonas Vingegaard. También luego para las clásicas de las Ardenas creo que estoy muy bien, así que bueno, vamos a ver. Quiero que me dejéis por los comentarios vuestras opiniones del equipo. Dale a like si os ha gustado, sin un like. Espero veros en el siguiente vídeo directo. Adiós.